Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 1. Hoy fue un día normal para Alex Hunt. Trabajó como programador en Silicon Valley. Por muy bonito que parezca, no lo era. Pero él no se queja, está satisfecho con su vida. Su vida amorosa también va bien. Estaba saliendo con una chica explosiva y ella también era bastante interesante. Habían estado saliendo durante algunas semanas. Sin embargo, falta algo. Siempre siente que hay algo que no está haciendo bien. Esta normalidad en su vida, por muy satisfactoria que parezca, no es algo que realmente le satisfaga. Espero que Quantumania sea buena, pensó mientras caminaba de la mano de su novia hacia el teatro. Tuvieron una cita esta noche. Era un ávido fanático de Marvel, se mantenía al día no solo con el MCU, sino también con los cómics y su novia compartía ese gusto. Es por eso que estaban viendo una película del MCU para una cita nocturna en lugar de una película romántica. En ese momento notó algo. Notó dos faros brillantes que se acercaban hacia ellos. No tuvo tiempo para pensar en nada mientras empujaba a su novia de unas semanas por delante y saltaba detrás de ella. Desafortunadamente, ese lapsus momentáneo en el que la empujó fue suficiente para que la enorme camioneta lo alcanzara. En ese momento, todo estaba en cámara lenta para Alex. Recordó su vida y se dio cuenta de que aún no había hecho nada monumental. Tenía tantas ambiciones, pero nunca había cumplido ninguna de ellas. Si puedo vivir. Mientras pensaba eso, el parachoques del camión lo golpeó y lo arrojó lejos. Estaba en el aire después de intentar saltar lejos de su lugar, lo que hizo que su cuerpo saliera aún más lejos. Lo último que escuchó fue el grito de su novia mientras su cabeza golpeaba el concreto. Joder, ¿qué está pasando? Cuando Alex recuperó el conocimiento, se sintió raro. Esa era la mejor manera en que podía denominarlo. No podía sentir su cuerpo, pero sabía que existía. Alguien puso mi cerebro en un frasco o algo así, ese fue su primer pensamiento en su situación actual. No sabía cómo se sentiría tener el cerebro en un frasco para la conciencia dentro de ese cerebro, pero pensó que se sentiría como su situación actual. Sentía como si no tuviera extremidades, todo lo que sentía era una especie de fluido. No sentía ningún dolor fantasma ni nada parecido a lo que normalmente sería el caso si hubiera perdido su cuerpo. Estaba realmente confundido acerca de su situación actual. Estaba tratando de mover lo que deberían ser sus extremidades, pero lo único que sintió fue el movimiento de una especie de fluido, inicio del influjo de la memoria. Hubo una repentina sensación de cosquilleo que hizo que Alex sintiera como si alguien estuviera invadiendo su mente. Poco a poco, nuevos recuerdos e información aparecieron en su mente. Aprendió de su situación actual a partir de esos recuerdos. Un simbionte, qué irónico, se rió con autocrítica de su estado actual. Fue sellado dentro de un transbordador espacial junto con muchos otros de su propia especie. Todos estaban de camino a la Tierra. Enviado por una entidad desconocida. No se les asignó ninguna misión, como aprendió de los recuerdos originales del simbionte. Para empezar, no es que hubiera muchos recuerdos allí. Era como una pizarra en blanco que se había despertado por primera vez dentro del transbordador. Janete. Su siguiente pensamiento fue sobre su novia que había dejado en casa. Espero que esté bien. No tenía demasiados apegos a su vida en el último mundo, sus padres estaban muertos y no era particularmente cercano a nadie más que a su novia. Si bien hubo cierta amargura por la pérdida de su hogar de casi 30 años, lo que vino después fue una avalancha, una oleada de emoción. Una oleada de emoción por lo que estaba por venir. Era algo que cualquier fanboy sentiría en este tipo de situación. Pero incluso esa emoción fue momentánea. Mientras recordaba los peligros del mundo donde realmente se encontraba. Como ávido lector de los cómics de Marvel, conocía los problemas que conlleva ser un simbionte. Joder, Knull, recordó al creador de los simbiontes y el tipo de influencia que tenía sobre ellos. Esperemos que todavía esté atrapado. Dejó de seguir esa línea de pensamiento. No podrían haberme enviado a un jodido mundo normal. Por muy emocionante que fuera esto, estaba más preocupado por mantenerse con vida. Sintió una sensación de urgencia. No sabía qué estaba pasando exactamente en ese momento y necesitaba información.
No podía darse el lujo de entrar en pánico en ese momento y lo sabía. Lo primero a lo que recurrió fue a buscar la fuente de la voz que escuchó y que le hablaba del influjo de recuerdos. ¿Alguien allí? Hola. ¿Alguien? Sistema. Esperaba tener algún tipo de trampa que lo ayudara, pero no hubo respuesta. Estaba decepcionado pero no desanimado. Sabía que era un personaje con mayor potencial de crecimiento en este momento. Venom y los simbiontes, en general, tienen un defecto evidente. Sus mentes subdesarrolladas. No tienen la creatividad ni siquiera la coherencia mental total de un ser humano. Esta fue una de las mayores limitaciones de los simbiontes en general. En este momento, su pensamiento más importante era liberarse de esta endeble contención y comprender cuánto tiempo tardarían hasta su destino. Su cámara no fue hecha para ser un sello que realmente lo suprimiera. No fue exactamente imposible para él desbloquearlo después de jugar con él durante unos minutos. O fueron unas pocas horas, su sentido del tiempo era un poco endeble como el de un simbionte. Muchos de los instintos humanos básicos faltaban y se estaban volviendo locos en la mente de Alex. Principalmente porque no era un humano. Ni siquiera era una especie humanoide. Para ser brutalmente honesto, era un maldito limo. Cuando salió de esa cámara de contención, miró, o más exactamente, palpó el panel de control. No tenía ojos. El único sentido que poseía en este momento era el del tacto. Aunque los sonidos fuertes eran una debilidad importante para los simbiontes, no podían oír de manera inherente. Solo podrían resultar dañados por las vibraciones sónicas causadas por sonidos fuertes sin realmente registrarlos. Tendría que encontrar un anfitrión para obtener la referencia y la energía para crear una forma humanoide y obtener los sentidos básicos. No tuvo éxito en su esfuerzo después de lo que parecieron unas pocas horas. Le resultó imposible reconocer el panel de control en su estado actual. ¿Y ahora qué? Alex estaba aburrido. No sabía qué hacer. Podría devorar a los demás para volverme más fuerte, recordó el instinto inherente del simbionte de devorar a otros simbiontes para poder convertirse en seres más fuertes. Curiosamente, no sentía nada malo en devorar otros simbiontes. En cambio, sintió que sus instintos lo impulsaban a hacer exactamente eso. Bueno, por más extraño que se sintiera al hacer esto, sabía que para sobrevivir y tal vez incluso prosperar, necesitaría obtener toda la fuerza que pudiera. Primero fue a una de las otras cámaras. Todos eran idénticos a los suyos. Decenas de cámaras diferentes albergaban simbiontes diferentes. Decidió empezar con uno de ellos. Palpó a su alrededor y abrió una de las cámaras. Al instante, pudo sentir la presencia del otro simbionte mientras abría la cámara para liberarlo. La mente colmena. Recordó la presencia de la mente colmena de los simbiontes. En todo el universo, todos los simbiontes estaban conectados a la mente colmena de los simbiontes. Supongo que este transbordador está suprimiendo esa conexión por alguna razón. El simbionte frente a él también era una pizarra en blanco, ya que solo se había despertado dentro de la nave. Dudó después de darse cuenta de que en realidad podía controlar estos simbiontes. Era mucho más inteligente que el simbionte promedio y podía influir activamente en ellos. Primero devoremos algunos de ellos. Veré qué opción es mejor antes de decidir qué hacer. Al segundo siguiente, Alex se fusionó con ese simbionte que aparentemente estaba perdido en la conexión que sentía con Alex. Fusión iniciada. Allí estaba otra vez. Ese mensaje. Alex no tenía ojos o de lo contrario, habría visto un cuadro azul flotando frente a sus ojos con ese texto. Pero todavía sentía instintivamente su presencia. No tuvo tiempo de profundizar en lo que fuera que tenía, sistema o no, ya que fue asaltado por un sentimiento de absoluta euforía cuando se fusionó con ese simbionte. Se sintió entrelazado con cada partícula de ese simbionte que ni siquiera resistió. Parecía natural ser devorado por Alex después de observar su presencia masiva dentro de la mente colmena. Ese sentimiento duró bastante tiempo antes de que se completara el proceso de fusión. Alex palpó a su alrededor y sintió que su tamaño había aumentado y ahora tenía el doble de masa que inicialmente. Tampoco había estrés en su cerebro. La razón principal era que él era el ser más grande y otra razón era que el simbionte era una pizarra en blanco. Básicamente, no había ningún recuerdo que devorar. Fusión completada. Sintió la presencia de ese aviso nuevamente. Estado.
Probó una variante diferente de llamar al sistema. Nada. ¿Necesito devorar más simbiontes? ¿O es algo completamente distinto? Alex decidió no prestarle atención por ahora y pensar en sus ganancias después de devorar ese simbionte. Lo primero que probó fue la razón principal por la que devoró el simbionte en primer lugar. Intentó separar una parte de su cuerpo de sí mismo y formar un simbionte diferente. Y funcionó. Podía sentir dos simbiontes diferentes conectados a su conciencia. Tenía control total y absoluto sobre ambos cuerpos. Básicamente funcionaban como sus propios miembros. Me estoy fusionando con todos ellos. Él decidió. Sabía que era un riesgo, pero decidió correr ese riesgo. Especialmente porque tenía una manera de mitigar todo. Lentamente abrió las cámaras una por una y comenzó a devorar todos esos simbiontes. Cuando devoró un total de 39 simbiontes, terminó. Esta nave tenía un total de 40 simbiontes. Cuando finalmente terminó, Alex hizo el movimiento más inteligente y dividió la mitad de su cuerpo amalgamado. Después de devorar a otros 39 simbiontes, ya era bastante grande. Esa mitad nuevamente se dividió en 40 partes, que regresaron a todas las cámaras, bloqueándolas nuevamente. De esta manera, Alex probablemente se había salvado de ser descubierto por aquel ser que los envió aquí. También había adquirido la capacidad de clonarse a sí mismo muchas veces. Necesitaría experimentar para descubrir más habilidades, pero su principal prioridad era encontrar un anfitrión. El simbionte por sí solo no fue suficiente. Especialmente sin copiar la composición genética de otros seres. Había llenado todas las cámaras con un simbionte y su cuerpo principal estaba dentro de la lanzadera. Todavía estaba conectado con ellos ya que todos compartían la misma conciencia. Las cámaras solo estaban suprimiendo la conexión mente-colmena. No pudieron interrumpir la conexión que tenía con las partes que había separado de su cuerpo principal. Ahora solo quedaba saber más sobre sus habilidades hasta llegar a la Tierra. Poco después de que comenzó a comprender sus habilidades, se escuchó un chisporroteo dentro de la lanzadera. Alex pensó que había algún daño o una brecha y estaba a punto de revisar las cosas, pero notó que era el sonido de cada una de esas cámaras siendo expulsadas de la lanzadera. ¿Qué? Él estaba confundido. Había pensado que todos los simbiontes irían al mismo destino. En cambio, el transbordador con su cuerpo principal quedó varado en el espacio mientras las 40 cámaras llenas con sus clones fueron enviadas a destinos desconocidos. No tenía sentido de orientación como simbionte, pero podía sentir que cada uno de ellos se dirigía a lugares muy diferentes. Al menos podía decir que su destino estaba en planetas diferentes. ¿No se suponía que íbamos a la Tierra?, pensó mientras recordaba la información adicional que había obtenido de su afluencia de recuerdos. A pesar de lo confundido que estaba, decidió comenzar a moverse cuando sintió que uno de sus cuerpos llegaba a su destino. Capítulo 2. Tierra. Auge. Hubo un fuerte estrépito dentro de Central Park cuando lo que parecía un meteorito cayó del cielo. Alex, que estaba dentro del objeto que se estrelló, se sentía incómodo pero no sentía ningún dolor. Las cámaras se hicieron teniendo en cuenta la debilidad de los simbiontes, mitigaron la mayoría de las vibraciones y no provocaron ningún daño. Esperamos poder encontrar a alguien pronto, pensó Alex mientras se deslizaba fuera de la cámara y pretendía mezclarse con el entorno. Se alegró de que hubiera un dosel de árboles ya que la luz del sol era una experiencia un poco desagradable para él. Muy pronto sintió las vibraciones dentro del suelo que le hicieron comprender que alguien había venido a examinar el lugar del accidente. En el siguiente instante, Alex tendió una emboscada a la persona desprevenida y se sujetó a su pierna. Se supone que esto es spandex. Se quedó estupefacto cuando sintió el material con el que se estaba fusionando. ¿Es Spider-Man algún tipo de conexión predestinada que tienen todos los simbiontes? Aunque la aparición de Spider-Man en el lugar del accidente no fue una gran sorpresa, aún así fue extraño que fuera la primera persona que apareció allí. ¿No debería haber activado su sentido arácnido? Tal vez porque no tenía malas intenciones, pensó. Tal vez sea alguna otra persona dentro del traje de spandex, pensó mientras seguía fusionándose lenta y discretamente con el traje. Realmente no estaba interesado en estar envuelto alrededor del cuerpo de un hombre, incluso la idea le disgustaba hasta el punto de querer abandonar sus acciones actuales.
Venom era diferente, no tenía una conciencia real, trabajaba según sus instintos. Pero Alex era diferente. Tenía conciencia completa y un proceso de pensamiento. Justo cuando pensaban abandonar a este héroe vestido de spandex, sintió algo. Algo que un hombre nunca podría tener. ¿Pechos? Sintió el amplio pecho de la persona a la que estaba apegado. Cuando se dio cuenta de que no era un hombre, aceleró el proceso de fusión con el traje. La variante femenina de Spider-Man no se dio cuenta mientras miraba alrededor de esa cámara con forma de cápsula que había caído del cielo. Se supone que esto es algún tipo de contenedor de alguna forma de vida que fue enviada a la Tierra. Tenía confianza en sus habilidades y no se molestó en tomar demasiadas precauciones antes de venir aquí. Alex aprovechó eso al máximo y se fusionó por completo con su traje. Ghost Spider se dio cuenta al ver el diseño del traje. La capucha que distinguía a Ghost Spider de otras variantes fue lo que le ayudó a darse cuenta de quién era. ¿Es esta la Gwen Stacy del Spider-Verse? Alex pensó mientras finalmente aprovechaba su composición genética y comenzaba a desarrollar sus sentidos y poderes que se derivaban de los poderes de Ghost Spider, unido con un anfitrión. Activación del sistema Bonding. Lo sabía, Alex había esperado algo como esto después de darse cuenta de la presencia de una especie de sistema que estaba conectado a él. Activación completa. Buena suerte. Con eso, el mensaje desapareció. Sistema. Mientras estaba copiando por completo la composición genética de Gwen Stacy, Ghost Spider decidió ver de qué se trataba este sistema. Anfitrión N1. Estado. Nombre. Gwen Stacy, Ghost Spider. Tasa de vinculación. 0%. Poderes. Resistencia sobrehumana. Agilidad sobrehumana. Fuerza sobrehumana. Sentido arácnido. Arrastre de paredes actualmente suprimido. ¿Qué carajo significa actualmente suprimido? Es por eso que su sentido arácnido no le advirtió. Pensó mientras leía su repertorio de poderes. Oh, sí, fue algo que sucedió con Ghost Spider en algún momento. Se supone que esto es el destino. Había leído que en algún momento, Ghost Spider había perdido sus poderes. Solo los recuperó después de fusionarse con el Venom de su universo. Hablando de cosas raras, porque todavía está con su disfraz de héroe entonces. Oh, sí, God y dos zapatos. El problema con cada variante de Spider-Man. En algún momento, finalmente copió su composición genética y pudo crear pseudo-sentidos por sí mismo. Desarrolló la vista, el oído, el olfato y todo lo demás de lo que seguía sintiendo carencia. Finalmente, respiró hondo de aire fresco. Sentir que sus sentidos regresaban a él era algo que había estado anhelando por un tiempo. ¿Qué es esto del vínculo? Se distrajo cuando notó tasa de vinculación en el panel de estado de Gwen. Lo que sea, lo dejó en el fondo de su mente por ahora y decidió concentrarse en su nuevo anfitrión. El anfitrión muy sexy con el que acababa de vincularse. Tenía una cara linda con cabello rubio corto y desordenado. Había un piercing con barra en su ceja derecha que a él le pareció muy sexy. Tenía una figura asombrosa con piernas delgadas, un estómago tonificado y unos pechos increíbles. Quiero hacer la mía. Ese fue el primer pensamiento que tuvo después de admirar su increíble cuerpo. Nada de ella estaba oculto para él ya que básicamente estaba cubriendo todo su cuerpo en este momento. Se dio cuenta de que había un piercing similar en su ombligo y en su lengua, lo cual le pareció realmente sexy. Lo siguiente que hizo fue intentar utilizar la conexión telepática que se estableció con ella y leer sus recuerdos. Desde que se dio cuenta de que era un simbionte y, además, en el mundo Marvel, su moral se había ido por la ventana y se centró en sobrevivir y tratar de disfrutar su vida. No estaba interesado en volver a vivir mediocremente. Había muerto lleno de arrepentimientos y no quería que eso volviera a suceder. Especialmente cuando podría morir en cualquier momento. Había seres que podían matarlo con un pensamiento en el multiverso Marvel. Dejémosla llegar a casa antes de que me revele, leeré sus recuerdos hasta entonces. Cuando se mezcló con su traje, se aseguró de que no se volviera negro, ya que sería sospechoso. Esperó mientras Gwen examinaba el contenedor estrellado por un momento antes de atarlo a sí misma. Ella no tiene redes orgánicas, se dio cuenta de esto cuando la vio usar lanzadores. Al menos debería poder llegar a casa pronto.
Pasó el resto de su tiempo ahondando en sus recuerdos superficiales. No podía profundizar en su psique sin hacerla sentir su presencia, así que se contuvo y solo sondeó sus recuerdos superficiales. Vio cómo llegó aquí mientras balanceaba lentamente su red. Con su superfuerza suprimida, le resultó muy difícil moverse de manera efectiva. Vio destellos de bastantes cosas antes de ver algo que lo dejó completamente boquiabierto. ¿Qué mierda es esto?, gritó por dentro. Lo primero que hizo fue mirar al cielo. Y fue entonces cuando los vio. En el cielo se veían enormes esferas que recordaban a la Tierra. Esto no es una incursión, algo anda mal. Al ver el estado estable de esos planetas, Alex se dio cuenta de algo. Los 40 simbiontes eran para todas las diferentes versiones de la Tierra, se dio cuenta. Sus otros cuerpos aún no habían llegado a sus ubicaciones desde que el transbordador que los trajo aquí estuvo más cerca de este planeta. Joder, esto va a ser mucho peor. Se dio cuenta de que esto probablemente iba a ser incluso peor de lo que imaginaba. De repente se calmó y respiró hondo. No tiene sentido entrar en pánico. Veré cómo va todo. Decidió empezar a trabajar tan pronto como sus otros cuerpos lleguen a los planetas. Su cuerpo principal ya había tomado una forma humanoide y estaba tratando de comprender la situación dentro de la lanzadera en la que llegó aquí. Para cuando terminó de explorar los recuerdos de Gwen, ella había regresado a casa y estaba en su habitación. Estaba sentada en su escritorio, examinando la cápsula que trajo a Alex a este planeta. Es hora de hablar con ella. Hola, dijo telepáticamente dentro de su mente. Gwen saltó en su asiento y adoptó una postura de lucha. ¿Quién está ahí? No hay nadie en tu habitación. Estoy hablando dentro de tu cabeza, Alex intentó explicar. Como Charles. El tono de Gwen era un poco asustado. Sabía lo que podía hacer un telépata una vez que se le metían en la cabeza. ¿Están los X-Men en esta versión de la Tierra? No sé quién es Charles, pero a juzgar por tu reacción pareces pensar que soy un telépata. No lo soy. Soy lo que salió de esa cápsula. Eso hizo que Gwen se volviera más cautelosa cuando comenzó a pensar en cómo podría combatirlo. Alex podía leerla como un libro abierto incluso sin leer sus recuerdos. No quiero hacerte daño. Soy una de las innumerables especies dentro del universo. Los seres de nuestra especie son simbiontes y dependen de otros seres para sobrevivir. Te necesito. Sin ti, moriré. Decidió apelar al aspecto heroico de la psique de Gwen. Y funcionó. Ella pareció calmarse después de su explicación. ¿Puedes mostrarme tu verdadero yo?, ella preguntó. Capítulo 3. Explorando. ¿Puedes mostrarme tu verdadero yo?, ella preguntó. Bueno, no hay mucho que ver, mi verdadera constitución es la de un limo y puedo fusionarme con cualquier cosa para formar lo que quiera, por ejemplo. Extendió la cabeza desde su hombro y la miró a los ojos. Él había copiado su rostro. Cómete eso, Venom. Hizo lo que Venom no pudo hacer ni siquiera después de años de experiencia en los cómics. Estaba orgulloso de sí mismo. ¡Guau! Es como mirarse en un espejo. Ella tocó su rostro y sintió que era exactamente igual al de ella, incluso la sensación. También puedo hacer otra cosa. Decidió divertirse un poco con ella e hizo que su traje de Ghost Spider se transformara en un vestido. Se convirtió en un sexy vestido negro sin espalda que dejaba al descubierto su escote y llegaba hasta la mitad de sus muslos. Había 2 aberturas a los lados que también revelaban su cintura. ¡Ah! Sintiendo que su ropa desaparecía repentinamente, gritó. Tranquila. Mírate en el espejo. La sensación de pérdida de ropa fue solo temporal y la sobresaltó. Se dio cuenta de que era el simbionte que estaba conectado a ella y vio que le había hecho un vestido negro. Esto es. Sí, te vi mirarlo en el camino de regreso, así que pensé que te gustaba. Gwen parecía una marimacho, pero también le gustaba usar un vestido hermoso de vez en cuando. Esto es tan genial, puedes ponerte mi sudadera con capucha y mi pijama. Muéstramelos. Gwen entendió y abrió su armario. Al momento siguiente llevaba su cómoda sudadera con capucha y su pijama. Esto es increíble, estuvo a punto de saltar y chillar cuando vio que su ropa se cambiaba instantáneamente. Al ver su asombro infantil, Alex también sintió que era una persona interesante y sonrió para sus adentros. Oye, ¿tienes un nombre?, dijo Gwen en voz alta al aire mientras se sentía un poco rara.
puedes hablarme telepáticamente. Alex entendió su dilema. Solo piensa en algo con la intención de decirme eso. ¿Puedes decirme tu nombre? Ella le transmitió telepáticamente. ¿Funcionó? Preguntó en voz alta. Sí, funcionó, y mi nombre es Alex. Ese es un nombre humano. Ella frunció el ceño. Sí, me puse ese nombre después de ver algunos de los diversos nombres que hay por todas partes. Pensé que te parecería más normal, puso una excusa al azar. Es así, no podría este simbionte haber sido una mujer, me siento un poco violada. Ella pensó pero no cerró el vínculo telepático para que él escuchara eso. No es que cerrar el enlace le afectara al leer sus pensamientos. ¿Por qué te sientes violada? Preguntó, sonando herido. ¿Qué? ¿Cuándo dije eso? Me dijiste telepáticamente que te sientes violada, por mi presencia. Se estaba riendo por dentro mientras actuaba herido. No. No es eso. Ella entró un poco en pánico al pensar que había herido sus sentimientos. Es solo que, en nuestra cultura, los hombres y las mujeres se consideran separados, y al ver que pareces ser un ser masculino, me sentí un poco rara de que un hombre estuviera conectado conmigo tan profundamente. Eso es todo. Creo que eres realmente genial. Es así, supongo que debe tener que ver con que tus órganos reproductivos sean accesibles para mí. Lo que te hace sentir así, es comprensible. En este punto, Alex simplemente estaba jodiendo. Me voy a divertir mucho con ella, se rió entre dientes. Escucharlo hablar así la hizo sonrojar. Decidió joderla aún más y pasó un pequeño zarcillo sobre sus labios, asegurándose de que ella sintiera su toque deliberado. Ella saltó cuando sintió que él la tocaba íntimamente de esa manera. ¿Qué estás haciendo? Oh, lo siento, ¿eres sensible ahí? Su tono era completamente inocente. Ese sí, no hagas eso. Ella no sabía cómo culparlo después de escuchar su tono inocente. Debe tener curiosidad. Ella puso excusas. Por cierto, noté que hay cierta hebra de tu genoma que está siendo suprimida. ¿Hay alguna razón en particular para eso? Le dijo, cambiando de tema. Sabía que tendría mucho tiempo para jugar así con ella. Gwen se animó cuando se dio cuenta de que él debía haber estado hablando de sus poderes. Tal vez él pueda ayudarme. Sí, hubo un accidente. Terminé sellando mi fuerza en ese accidente. Ha sido un gran problema para mí. ¿Puedes ayudarme? Preguntó con ojos esperanzados mientras se acostaba en su cama. Bueno, realmente no tengo el poder de cambiar tu genoma permanentemente, pero debería poder permitirte acceder a él siempre que estés conectada conmigo, él le dijo. Puedo cambiar fácilmente tu genoma y eliminar la supresión de forma permanente, pero ¿qué tiene eso de divertido? En realidad, ¿puedes hacerlo? A ella no le importaba estar conectada con él. Especialmente si él pudiera ayudarla a acceder a sus poderes. Claro, decidió hacer un pequeño espectáculo con esto y cambió a su color real, negro. Lentamente, cubrió la totalidad del cuerpo de Gwen con lo que parecía un traje de látex negro ajustado que se pegaba completamente a su piel. Era como si hubiera adquirido otra piel. ¿Qué estás haciendo? Ella estaba un poco alarmada por su acción. Silencio, solo descansa. Él la calmó mientras subía por su cuello, sobre su boca, nariz, orejas y ojos. Había suprimido por completo todos sus sentidos. Ni siquiera podía respirar por ahora. Alex. Ella estaba completamente alarmada por la situación actual y lo llamó telepáticamente con un tono desesperado. Déjamelo todo a mí. Esto es importante. Su tono era tranquilizador, gentil y tranquilizador. Al momento siguiente, Gwen sintió una sensación de hormigueo en la nuca. No le dolía mucho, pero con los sentidos suprimidos, su sensibilidad aumentó y sintió el dolor mucho más. No pudo gritar ya que Alex le había impedido por completo incluso abrir la boca. Al instante siguiente, Gwen sintió una especie de euforia recorrer todo su cuerpo. Lo que le había inyectado era algo que mejoraría su producción hormonal. A Alex le resultaría más fácil comenzar a influir en ella y también aumentaría su metabolismo, permitiéndole mejorarla con mayor eficiencia. La euforia provino de la repentina excreción de dopamina. También sirvió como una buena conexión con su genoma. Ahora ella podría tener acceso a sus poderes y más mientras él quisiera, pero también podría quitárselos cuando quisiera.
Cuando comenzó a hacer ligeros cambios en su fisiología, Gwen parecía sentirse cómoda usando la ropa ajustada y restrictiva que Alex había formado en todo su cuerpo. Alex podía verla ahora mismo y parecía increíblemente erótica. En una situación normal, le hubiera encantado correrse sobre su cuerpo cubierto de látex. Paciencia, pensó mientras continuaba con su tarea. Las sensaciones de euforia finalmente la empujaron a cruzar un umbral cuando llegó. Alex terminó absorbiendo sus jugos por reflejo y la notificación que siguió lo sorprendió. Tasa de vinculación, 1%. Hacer que se corra aumenta la tasa de vinculación. Estaba un poco sorprendido pero no demasiado. Fresco. Otra razón para hacer la mía. El incentivo del sistema era genial, pero no era algo que le importara demasiado. Para cuando Gwen bajó de su orgasmo, él ya había terminado de hacer los pequeños cambios que necesitaba. La había hecho un poco más sensible por razones obvias y había establecido una conexión más profunda con su cuerpo. No estaba relacionado con la tasa de vinculación mencionada por el sistema. Su conexión más profunda significaba que sería cada vez más difícil para ella separarse de él. Cuando él se vincule completamente con ella, ella se volverá suya, completamente atada a él e incapaz de deshacerse de él. También podría esconderse dentro de ella y evitar verse demasiado afectado por las ondas sónicas. Debería intentar encontrar a Extremis, pensó mientras liberaba lentamente sus sentidos, uno por uno. Él se deslizó por su rostro. En el momento en que él le liberó la nariz, ella comenzó a respirar profundamente después de haber sido privada de su capacidad para respirar. ¿Qué carajo fue eso, Alex? Antes incluso de que él soltara su boca, ella le preguntó enojada. Se dio cuenta de que ella solo estaba actuando enojada para ocultar su vergüenza de que la obligaran a correrse en segundos. Y por un extraterrestre. Era necesario para que el procedimiento se desarrollara sin problemas. También agregué algo divertido. Deja que te enseñe. Antes de que ella pudiera decir algo más, él cambió el látex negro que la cubría desde debajo del cuello y agregó su traje de Ghost Spider como otra capa encima. No se deshizo de la piel de látex ya que ella aún no le había pedido que lo hiciera. Podía sentir el látex cubriendo cómodamente su cuerpo, pero no dijo nada mientras él formaba su traje. Déjame tomar mis tiradores. Ella entendió su táctica y decidió salir. También estaba emocionada por recuperar sus poderes. No es necesario, solo salta. Él no quería que ella usara sus lanzadores. Pero ella dudaba. Créeme. Alex aprovechó la vacilación y tomó el control de su cuerpo. Ella gritó mientras caía desde la ventana del 7º piso. Capítulo 4. Desacuerdo. Santo cielo, Alex. Se quedó sin palabras mientras se balanceaba entre los rascacielos. Son redes orgánicas, cariño, ya no necesitas esos disparadores. Dime que soy increíble. Dímelo. Quería elogios. Eres increíble, Alex, de verdad. Después de esa extraña experiencia en la que Gwen no sabía qué pensar, se sintió increíble. Después de tanto tiempo sin poder, finalmente los había recuperado e incluso sintió que era más fuerte que antes. Sin embargo, eso aún estaba por probarse. Gracias, Alex, muchas gracias. Ella no sentía nada más que gratitud por él. Por supuesto, necesito confiar en ti para vivir. Ayudar así es un hecho. Alex también se dio cuenta de cómo le afectaba la conexión empática con el anfitrión. Los simbiontes pudieron conectarse con sus anfitriones a un nivel empático. Esto hizo que los anfitriones influyeran en el estado mental del simbionte. Los felices sentimientos de Gwen eran literalmente contagiosos para él. También estaba feliz de que ella recuperara sus poderes. No le importaba la conexión empática ya que no podía afectar sus pensamientos. En el mejor de los casos, le ayudaría a saber qué sentía el anfitrión. Él permaneció en silencio mientras ella paseaba por Nueva York durante un rato. Ayuda. En algún momento escuchó que alguien gritaba. Ella instantáneamente giró en esa dirección. Vio que era un ladrón que huía con el bolso de una señora. Vamos, una chica podría darte una paliza. Deberías buscar otra carrera. Gwen aterrizó frente a él y le dio un puñetazo en la mandíbula. Crack. Hubo un crujido enfermizo cuando se dio cuenta de que había usado demasiada fuerza y le había roto la mandíbula.
Mierda, joder, mierda, maldita sea. Oh, no. Sus reacciones internas y externas diferían mucho, aunque ella no entró en pánico. Primero le devolvió el bolso a la señora, quien le agradeció antes de volver a centrar su atención en el criminal, Alex. Sin darse cuenta, él fue la primera persona a la que ella recurrió cuando cometió un error. Por lo general, ella misma tendría que encargarse de esto. ¿Qué es? Había estado ocupado tratando de explorar más habilidades que el sistema podría tener, por lo que no le había estado prestando atención. ¿Puedes ayudarlo?, le preguntó en tono suplicante. ¿Por qué crees que puedo ayudarlo? Él vio la situación y le preguntó. Pareces ser muy bueno en la manipulación biológica. Pensé que serías capaz de curar a alguien. Estaba un poco insegura de su suposición. Bueno, tienes razón, puedo curarlo. En realidad, gracias, eres el mejor. Ella asumió que él iba a curar al chico. ¿Pero por qué debería hacerlo?, le preguntó. No tenía ninguna razón para ayudar al chico. Porque, por favor. Ella hizo una linda cara debajo de su máscara y le preguntó. ¿Por qué quieres ayudarlo? Él es más débil que tú, tienes derecho a matarlo y tomar todo lo útil que tiene, creo que los humanos lo llaman la ley de la selva o algo así según los recuerdos que me infundieron sobre la tierra. Quería ver exactamente cómo su brújula moral funciona. Esto no es la jungla, Alex. Incluso si es más débil que yo, tenía todo el derecho a la decencia humana básica. Tengo la responsabilidad de ayudar a la gente, le dijo con tono solemne. ¿Pero por qué? El fanático dentro de él quería escuchar esas palabras mágicas. Un amigo mío muy cercano me dijo una vez que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. He hecho todo lo posible por vivir según ese credo desde que él. Lamento su pérdida, transmitió sus condolencias. Está bien, fue hace bastante tiempo. Ya lo superé. Entonces, ¿podrías ayudarlo por favor?, preguntó expectante. Aún no veo una razón para hacerlo, Gwen. Tú eres quien sigue ese credo. ¿Por qué debería escucharte? No iba a escucharla sin algún beneficio. ¿Qué quieres? Ella decidió complacerlo. También entendió que no podía obligarlo a hacer algo. Ella no se dio cuenta de que él sabía su nombre sin preguntarle. Quiero leer sus recuerdos. Fue franco con ella. ¿Qué? No. Gwen estaba enojada. Podría haber aceptado tu solicitud y leer sus recuerdos de todos modos, Gwen. Considera esto como un gesto de confianza por mi parte. Si vamos a ser socios en el futuro, debemos confiar los unos con los otros. No será rápido, lo sé. Pero todo comienza con estos gestos. Eso no cambia el hecho de que quieras leer los recuerdos de alguien. Eso es una violación de los derechos humanos en muchos niveles. Ella entendió su punto pero todavía no quería que él leyera sus recuerdos. Parece que estamos en un punto muerto entonces. Se mantuvo firme. ¿Por qué quieres siquiera leer sus recuerdos? Ella quería negociar. Quiero entender cómo funciona este mundo. Cómo funciona todo aquí. Eso es todo. Solo quería una fachada para poder utilizar todo su conocimiento de la Tierra sin parecer sospechoso. Pero eso no significa, ella iba a discutir con él por más, pero él decidió tomar el control y ponerla a dormir. Los ojos de Gwen se cerraron lentamente mientras caía en un sueño profundo. Su conexión con ella le permitió hacer cosas básicas como esta. Tomó el control de su cuerpo y puso su mano sobre la mandíbula de ese tipo. Se curaría completamente en un minuto. También se tomó ese minuto para explorar profundamente los recuerdos de ese tipo y ver las diferencias básicas entre este mundo y su mundo original. Como el ladrón quedó inconsciente, no pudo resistir la invasión. La mayoría de las cosas eran exactamente iguales, excepto que faltaban todos los medios de su tierra. Lo cual tenía sentido. Una vez hecho esto, lo envolvió en un capullo de la nueva red orgánica de Gwen y abandonó el área, regresando a su casa. Ella vivía con sus padres, por lo que tuvo que volver a entrar furtivamente por la ventana. Cuando regresaron a su habitación, Alex la despertó nuevamente. Abrió los ojos después de dormir con un nivel de paz que no había sentido en mucho tiempo. Alex. Ella lo llamó mientras abría los ojos. Estaba acostada en su cama mientras vestía su cómoda sudadera con capucha y su pijama. No pudo evitar pensar que el regreso de sus poderes era un sueño. Sí, Gwen.
¿Salimos antes? Preguntó con escepticismo. Sí lo hicimos. No fue un sueño. ¿Qué pasó? Preguntó mientras recuerda haberse desmayado después de su conversación. Nada, curé a ese ladrón y luego te traje de regreso aquí. ¿Tú? Preguntó con el ceño fruncido que a Alex le pareció lindo. Lo hice. ¿Por qué? Te pedí que no lo hicieras. Estábamos hablando de eso. Ella estaba enojada. Estaba tardando demasiado. Y no quería pelear contigo. Entonces leíste los recuerdos de un hombre inocente. Ella lo reprendió. Era apenas inocente. El robo fue el menor de sus crímenes. Era un asesino y un violador. Joderle el cerebro era lo mínimo que se merecía. Eso no cambia el hecho de que violaste sus derechos humanos. Gwen, no sé si lo sabes o simplemente lo estás negando, tu situación actual es muy peligrosa. Lo que hice no fue gran cosa. Pero la situación de este planeta y los otros 39 planetas que parecen estar orbitando entre sí en un gran cúmulo es algo muy importante. Él no planeaba pelear con ella por esto y cambió el tema de conversación. Sí, pero aunque las cosas han estado tranquilas durante los últimos meses, eso no significa que permanecerán tranquilas. Algo va a pasar tarde o temprano. Esto era necesario, ¿vale? No volveré a hacer algo como esto. Decidió comprometerse un poco con ella. De la memoria de ese tipo, se había dado cuenta de que estos mundos habían estado presentes aquí en un enorme cúmulo desde hacía unos meses. Razón por la cual las cosas parecían estar un poco tranquilas. Pero las corrientes subyacentes estaban corriendo. ¿Lo prometes? Ella tenía un lindo ceño fruncido cuando le preguntó. Está bien, lo prometo. Aunque hubo algo bastante divertido que aprendí de los recuerdos de ese tipo. ¿Qué es? Te lo contaré en otro momento. Decidió burlarse de ella y dejarla colgada por ahora. Tú. Wendy, baja. La cena está lista. Su papá llamó desde la cocina. Ya voy, papá. Ella dijo. Instintivamente intentó quitarse la sudadera con capucha para cambiarla por otra camiseta. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Alex mientras la sudadera con capucha que intentaba quitarse se convertía en zarcillos negros que se envolvían alrededor de su cintura. Ah. Había olvidado que su ropa era básicamente un organismo vivo en este momento. Lo siento, lo olvidé. ¿Podrías cambiar mi blusa por esa camiseta? Y también necesito usar sostén. Se sonrojó cuando lo mencionó. Ella era consciente de que Alex era un hombre y esencialmente podía acceder a su cuerpo en todo momento. Era algo que la excitaba y la hacía sentir rara al mismo tiempo. Está bien. Hizo que la sudadera con capucha desapareciera en un sexy sujetador de encaje negro. Luego formó la camiseta que ella señalaba sobre ella. No tengo ese sujetador, ella le preguntó cuando vio qué sujetador le había hecho. Ese tipo tenía bastantes cosas en su memoria. Era lo que llamarías un pervertido. Pensé que era un bonito sostén. Es lindo, no mentiré, a ella le gustó su elección. Genial, de ahora en adelante elegiré la ropa que usas. ¿Qué? No. Demasiado tarde, está decidido. Tú. Gwen. Su papá volvió a gritar. Ya voy, ella abrió la puerta. Aún no hemos terminado. Le dijo mientras salía de su habitación para cenar.